buenas tardes a todos nuestros televidentes. Tenemos reportes de un brote de leishmaniasis en el norte de Panamá. Recordemos que este país ocupa el primer puesto de incidencias de casos en el mundo, reportando un aproximado de 100.000 casos en los últimos 4 años. Esta información, suministrada por la Organización en Salud de Panamá, PANADFOSA. A continuación, los dejo con nuestros médicos expertos para que el tema no quede en dudas. Adelante, Juan Sebastián, ¿qué tiene por decirnos? Claro que sí, compañero. Tenemos que el parásito causante de la leishmaniasis es un protozoo que pertenece al orden Quintoplastida, familia del Trypsanomatidae, género Leishmania. Asimismo, esta se transmite de animales a humanos por la picadura de fehulotos infectados. Los humanos son el principal reservorio de la infección. La leishmaniasis, por su parte, puede ser visceral o cutánea. Esto pues más adelante va a ser explicado por mis compañeros a detalle. Pero para entender la diferencia de las dos hay que entender que existen diferentes especies de leishmaniasis que se clasifican, como vemos en pantalla, en dos grandes grupos, Nuevo Mundo y Viejo Mundo. La leishmaniasis cutánea se manifiesta como mucocutánea y cutánea difusa. Las lesiones de las mucosas son causadas por la L. infantum, L. mayor, la L. trópica y la L. atiópica en el Viejo Mundo. Y la leishmaniasis mucocutánea es causada por la L. brasili ensis y la panamensis, y estas, digamos, pertenecen al grupo del Nuevo Mundo. Por otra parte, la leishmaniasis visceral es causada por parásitos de L. donovani, el infantum complex en el Viejo Mundo y por la L. infantum en el Nuevo Mundo. Entendido esto, ya podemos hablar del ciclo de vida del parásito. Esto tiene, este tiene un ciclo de vida dimórfico, es decir, es diferente en el vector y es diferente en el hospedero. En el vector, de manera general, tienen forma de promastigotes, cuentan con núcleo central y un cinetoplasto terminal, donde sale un flagelo que sirve para su movilización, a diferencia del hospedero, que adoptan una forma de mastigotes localizados dentro de los macrófagos y estos no tienen flagelos. Listo, el ciclo de vida en el vector lo vamos a dividir en 5 pasos. Primero, el vector al picar succiona sangre y elementos tisulares en los que encontramos macrófagos infectados con los amastigotes. Cuando llegan al intestino del insecto, el parásito es liberado de los macrófagos. Aquí se convierte en promastigotes. 3. Este sufre un cambio morfológico no tan significativo de promastigotes a leptomonas y por último a aptomonas. 4. Cuando se encuentran anclados a las microvellosidades del túbulo digestivo, de la aptomona pasa a ser promastigote en ectomona. 5. Al adentrarse más a las porciones anteriores del tubo digestivo, el cuerpo se torna más redondo y el flagelo más angosto, esto para facilitar la adhesión a las lectinas que revisten el tubo digestivo. En este punto, el proceso se le denomina promastigote procíclico. Ya en el hospedero, el proceso es aún más simple. El parásito, después del proceso de entrada en el hospedero, que posteriormente será explicado, entra a los macrófagos y allí se le denomina amastigote, así terminando todas las fases de maduración. Ahora vamos a hablar sobre la leishmaniasis cutánea. Se ha asumido que esta infección inicia por la parasitación directa de los macrófagos residentes en la piel. Sin embargo, estudios revelaron que los neutrófilos eran las primeras células infectadas por los parásitos. Los neutrófilos se reclutan rápidamente en los sitios del cuerpo donde se ha producido el daño en el tejido, como el sitio de una picadura por flebotomos. La mayoría de los microorganismos mueren rápidamente cuando son absorbidos por los neutrófilos, pero algunos patógenos, en su mayoría intracelulares, pueden sobrevivir al medio destructivo de estas células. La infección de los neutrófilos es transitoria y semanas después la infección pasa a los macrófagos. Entonces, estos se vuelven la célula huésped primaria. Para una infección productiva, los parásitos deben establecerse en macrófagos. Los macrófagos poseen potentes funciones antimicrobianas y activos pueden matar al parásito. Para sobrevivir, el parásito necesita evitar la activación y el reconocimiento de los macrófagos por las células T. La capacidad de sobrevivir en los macrófagos es en parte específica de la etapa. Para esto los parásitos tienen varias estrategias, pues por las cuales pueden prevenir la activación de estos, que incluye
una entrada silenciosa utilizando la participación de receptores no desencadenantes como CR1 y el receptor de fosfatidilcerina, o la inhibición más directa de la función de los factores de transcripción NFB y la producción de IL-12. También una regulación negativa del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o promover la producción de citocinas reguladoras como IL-10 y el factor de crecimiento transformante, beta. Bueno, por medio de estudios se ha demostrado que las células dendríticas dérmicas participan en el reconocimiento temprano del parásito. Ellas lo captan y lo incorporan en las vacuolas. Estas células, por medio del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y de TH0, mediante la interleucina 12 genera TH1, que a través de un interferón produce la célula natural killer. Esta célula es importante porque representa la primera línea de defensa contra patógenos por dos mecanismos: la destrucción citolítica de las células infectadas o la secreción de ciertas citocinas proinflamatorias, como lo son el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. El interferón puede activar macrófagos para la regulación positiva del óxido nítrico, que induce la muerte de los parásitos intracelulares y el control de la enfermedad, mediante la interleucina 1 beta y la interleucina 6 se diferencia TH17, que no siempre es útil en este proceso porque es quien activa la proliferación y migración de neutrófilos. Y como lo mencionaba anteriormente mi compañero, estas son las primeras células en infectarse. Los linfocitos B y los anticuerpos generalmente no se consideran de mayor importancia en la inmunidad protectora contra la leishmaniasis, aunque se propuso un modelo en donde la inmunoglobulina G promueve la infección de este mediante la inducción de IL-10. Se demostró que los amastigotes recubiertos por IgG podían ligar receptores Fc en macrófagos e inducir la producción de IL-10, sabiendo que esta interleucina se caracteriza por su capacidad para inhibir la síntesis de citocinas y varias funciones celulares de los macrófagos y linfocitos T, lo que la convierte en un agente con poder antiinflamatorio. La leishmaniasis visceral en el vaso. Entonces, los parásitos son fagocitados por macrófagos de la pulpa roja, macrófagos de la zona marginal y macrófagos metalofílicos marginales. El parásito inicial puede morir dentro de las primeras 24 horas después de la infección debido al reclutamiento del factor regulador del interferón 7. Esto sucede tanto en macrófagos de la zona marginal como en macrófagos metalofílicos marginales. En cuanto a la respuesta aguda, unas horas después de la infección, las células dendríticas liberan interleucina 12 para activar a los linfocitos TCD4, los cuales secretan citocinas como interleucina 12 o interleucina 23, que ayudan a la diferenciación de las células TH1 y TH17. La TH1 permite la producción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral, buscando aumentar la producción de óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno. En cuanto a la TH17, tiene la función de la regulación respecto a esto. En el caso de la liberación de la interleucina 10 por parte de las células dendríticas, se realiza para activar a los linfocitos TCD8, los cuales buscan eliminar al parásito en la etapa aguda, a través de la apoptosis intrínseca dada por perforinas y granzimas. En ese momento es donde se presenta un punto de agotamiento de los linfocitos T y expresión de receptores inhibidores como PD1. En cuanto a la respuesta crónica, se genera debido a linfocitos B policlonales desde una célula B que expresa CD21 y CD27, por lo cual habrá hipergamaglobulinemia de tipo inmunoglobulina G. Y por otro lado, la respuesta del centro germinal dada por las células TFH no se mantienen durante la fase crónica. Es así como se generan células B con la capacidad de la expresión del factor de transcripción TB, que inhibe la expresión de BCL6 para generar células plasmáticas específicas. Y de memoria,
es importante tener en cuenta que la leishmaniasis visceral es caracterizada por la esplenomegalia y la hipergammaglobulinemia. Respecto de la leishmaniosis visceral, sus principales localizaciones son la hepática y en el vaso. Respecto a la hepática, es importante resaltar que se presenta una infección aguda. Este inicia a través de los promastigotes, los cuales infectan al macrófago de Kupffer y se convierten en amastigotes. Los macrófagos de Kupffer residentes albergan la mayoría de parásitos intracelulares y su capacidad de eliminarlos es reducida. Por esto aumenta la carga en las primeras semanas. Para generarse una respuesta eficaz es necesario la formación de un granuloma. En su núcleo se encuentran células de Kupffer fusionadas y parasitadas y en su alrededor se encuentran linfocitos móviles y células inmunes, lo que permite la concentración local de citocinas inflamatorias. Esta a su vez es presentada a una célula dendrítica que se encuentra expuesta a este entorno inflamatorio. Se le presenta la información y el reconocimiento del lipofosfoglicano del parásito, el cual se encuentra unido a una CD1D y se presenta a través del TCR hacia una célula T asesina natural invariante. Esta va a generar la secreción de interferón gamma para la activación del óxido nítrico sintasa y la producción de óxido nítrico. Asimismo, también va a secretar la quimiosina 10, CXCL10, que va a generar una atracción hacia las células T y promover la maduración del granuloma. Los macrófagos de Kupffer activados son los principales en activar estas células a través de la interleucina 12. Las células T, CD4 y CD8 se convierten en las células predominantes de la presentación de antígenos. Estas primeras presentadas a través de los macrófagos de Kupffer y de las células dendríticas y las segundas son presentadas a través de los macrófagos de Kupffer. La CD4 se diferencia a TH1 a través de la interleucina 12 y sus principales citocinas relacionadas son el factor de necrosis tumoral, el cual va a generar la migración de leucocitos hacia el hígado y asimismo va a generar el ensamblaje y maduración de granuloma. Respecto a la linfotoxina alfa, esta se va a localizar en las áreas periportales para la migración de leucocitos en las células sinusoidales. Asimismo, se ha presentado a través de estudio que un bajo presencia de factor de necrosis tumoral se asocia con una necrosis hepática. El granuloma madura completamente hacia las semanas 2 o 4 posteriores a la infección y la carga parasitaria disminuye rápidamente gracias a este efecto. Es importante también resaltar que cuando se presenta una reexposición se maneja a través de las células CD8, las cuales van a ser efectoras a través de citotoxicidad.